Muy buenos días, hermanos. Hoy es sábado 6 de abril del 2024 y tenemos nuestro devocional con el tema de sigamos edificando. Ayer empezamos a ver acerca de la edificación de los dones y hoy vamos a continuar. Nuestro pasaje lo encontramos en 1 Corintios 14, del 26 al 40. Como podemos leer en este pasaje, tocamos el tema de las reuniones en la iglesia. La Real Academia de la Lengua nos dice que la palabra profetizar es anunciar o predecir las cosas distantes o futuras. En virtud del don de profecía, conjeturar o hacer juicios del éxito de algo por ciertas señales que se han observado. Para los cristianos, profetizar es hablar introduciendo a Dios a la gente, es decir, hablar de parte de Él y que lo proclamen. En las reuniones en la iglesia, hágase todo para la edificación de toda la iglesia. Todo debe ayudar a los demás decentemente y con orden. Profetizar es hablar a quien no conoce de Dios, enseñando, orando y consolando para edificación. En el versículo 26 nos dice que cada uno utiliza el don que tiene conforme Dios se lo ha provisto. Al orar hablamos con orden, por turnos y en una misma lengua, para tener precisamente entendimiento. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, pues si no se entiende, ¿a qué aprovecha? Si alguien hablara en lenguas y no hay quien interprete, mejor es que ore para sí con Dios. En el versículo 29 dice, asimismo los profetas hablen por turno, pues Dios es un Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y luego tenemos en el versículo 35 y 36 que se habla acerca de que las mujeres en la iglesia deben permanecer calladas y si tienen alguna duda, después preguntárselas a los esposos en casa. A mí me surgen algunas dudas acerca de esto y yo pienso, bueno, ¿qué pasa con las solteras o las viudas? Hermanos, pongamos en contexto estos versículos y el tiempo de estos preceptos de Pablo y de la cultura del momento, pues eran en aquellos tiempos. Debemos de estar agradecidos que hoy podemos vivir en este tiempo y que podemos leer, aprender y gozar para poder hablar de la palabra, proclamarla y compartirla con otras personas. Profetizar es compartir el amor de Jesucristo con quien no lo conoce. Pablo enseña a la congregación a profetizar en decencia y en orden, a no mantener conversaciones personales mientras alguien tiene la palabra durante el culto y guardar la debida reverencia a Dios, que a veces esto es difícil, es un poco complicado en nuestra iglesia. Y hay algunos temas para resaltar. En el versículo 39 dice, preferiblemente profetizar que hablar en lenguas, pero no se impida hablar en lenguas, pero todo con orden. O sea, permitirlo si es que se diera, pero todo con orden. Ambicionemos comunicar el mensaje de Dios. La iglesia debe de ser edificada sin alabar nuestra imagen personal. Tengo una conclusión que es el versículo 40 precisamente. Dice, pero hacer todo decentemente y con orden. Creo que la palabra, nuestra Biblia nos dice esto claramente y pues siempre Dios nos habla de orden porque Dios es un Dios de orden. Tenemos ahora algunas preguntas para reflexionar. Nos dice, ¿compites por la atención a tu persona o sirves? Esto a veces es difícil. ¿Buscas ser el primero? ¿Reconoces cuando debes callar o ceder la palabra? ¿Escucha lo que Dios dice o consideras más importante lo que tú tienes que decir? ¿Lo que hablas viene de Dios o es tuyo, de tu pensamiento? Yo creo que a veces tenemos que actuar un poco con prudencia, hermanos. Esto es creo que lo que nos enseñan en estas palabras, en estos versículos. Y ahora vamos a orar.
Señor, consagra nuestros labios y nuestra mente y nuestro corazón para hablar de ti, solo tu palabra, y afinar nuestro oído para escucharte y obedecerte. Señor, te rogamos esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que tengan un muy buen sábado. Dios los bendiga.